Que Dios les bendiga, amado, hermanos, en esta preciosa noche. Estamos aquí transmitiendo nuevamente la enseñanza de miércoles, la enseñanza bíblica, y estamos siendo edificados por la palabra. Antes de comenzar en esta noche, vamos a dar una oración que sea el Espíritu Santo hablando a través de tu sierva, hablando para que ustedes reciben ese rema en esta noche. Recordando que estamos en el año de deleite y queremos deleitarnos en la enseñanza. Amados, la verdad es que yo me deleité mucho en preparar y estudiar este tema en esta noche y los quiero compartir con ustedes, lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche. Gracias, mi amado Rey, Señor, por todo lo que tú haces, Señor Padre, por todo lo que tú enseñas, Señor. Tu palabra, Señor, es todo para nosotros, Señor. Que sea tú, Señor, hablando en esta noche. Que sea tú, Señor, Dios mío, Padre eterno, enseñándonos, revelándonos, Señor Dios mío, dándole gracias, Señor Padre eterno, Señor, a ti, dándole gracias, Señor Padre eterno, Señor, a nuestro pastor que me ha dado ese privilegio en esta noche, Señor, a enseñar, Señor Padre eterno, tu palabra, Señor. Que sean tus palabras y no las mías, Señor Padre eterno, y que tu Santo Espíritu, Señor Padre eterno, está transmitiendo, Señor, a través de estos medios, Señor. Te damos gracia y gloria a ti, Señor. Sea tú, Señor, con tu pueblo, Señor, dándoles entendimiento, abriéndoles, Señor, la mente para que, Señor, puedan recibir, Señor Padre, de tus enseñanzas, de tus palabras. Gracias, mi amado Rey, por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema. Discúlpame que estoy un poco nerviosa, pero estoy bien contenta y gozosa para presentarles este tema en esta noche de la enseñanza bíblica. Bueno, vamos a entrarle sin atraso. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Malaquías, capítulo 3, versículo 17 hasta el 18, dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, amado, el Señor, después de la profecía y lo que Él habló a su pueblo sobre los diezmos y las ofrendas, el Señor tuvo otro mensaje fuerte, cual yo quiero compartir con ustedes esta noche en la enseñanza. Y básicamente vemos un pueblo donde Él habló al pueblo diciéndole, o sea, ustedes no me sirven. Ustedes decía al pueblo y el pueblo dice, ¿cómo no te servimos? Pero después dijo el Señor, y qué linda promesa, decía el Señor, y serán para mí especial tesoros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Él perdonará como a su hijo que le sirve. Hay dos tipos de hombre, lo que yo veo en este pasaje. El hombre que no le sirve a Dios y el hombre que le sirve a Dios. Amén. También dice su palabra en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Jesús le estaba diciéndole a sus discípulos, o sea, si el que quiere servirme, estará conmigo y será, y donde Él va, ahí está su servidor. Amén. Ya, espero que ustedes ya están captando qué va a ser el tema en esta noche. Y si alguno me sirve, el Padre
lo honrará. Qué bonito es eso, amados, que el servidor será honrado por su Padre. Y qué tema tan lindo y precioso es servir al Señor. Amado, todos nosotros deberíamos aprecurar, ya cuando venimos a la iglesia, nos reconciliamos con el Señor, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos en obediencia. Hay que servir. Hay que llegar a ese servicio, a servir al Señor, amados. Ese es el paso que tomamos todos los cristianos para agradar y adorar a nuestro Señor. Por lo cual, le voy a hablar en esta noche sobre el servicio. Qué lindo. El servicio es algo que, como vuelvo y repito, es el paso que tomamos para que podamos agradar a nuestro Señor. Y a la misma vez, cuando estamos sirviéndole, como decía nuestro Señor Jesús, el Padre lo da honra al que le sirve. Gloria al Señor. Y primeramente vamos a mirar en qué es el servicio. O sea, uno puede decir, bueno, yo estoy sirviendo, pero ¿qué exactamente es servir al Señor? Y vamos a profundizar en eso en esta noche. La palabra que yo quisiera estudiar es primeramente el verbo, el acto. En el Antiguo Testamento, servir aparece como la palabra hebrea 56:47, abad. Y amado, es bien importante estudiar las palabras en su contexto, cómo están traducidos en hebreo y en arameo, en griego. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender lo que querías decir la palabra de Dios en ese frase, en ese versículo. Pero el palabra que vas a ver en el Antiguo Testamento para servir es abad 56:47, que significa trabajar, servir, arar, cultivar, labrar, sujetar. Pero también algo que me impactó es que esa palabra también significa adorar, ministrar, honrar, ejercer. Y bueno, dice culto, pero o sea, yo puso en paréntesis hacer, porque me imagino que cuando cada vez que hacemos culto para el Señor, le estamos sirviéndole a Dios. Cada vez que nos reunimos a hacer un servicio para el Señor, es servirlo. Ah, gloria a Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, estamos introducidos con la palabra diáconos. Me imagino que muchos de ustedes que tienen conocimiento de la palabra, han escuchado esa palabra, diáconos. Es la palabra griega G1249, que también significa ayudante, mesero, como alguien que sirve, servidor, siervo, sirviente. Pero hay después, cuando uno va más adelante en el Nuevo Testamento, se va transformando esa palabra en ministro, pastor y diácono. Diáconos son las personas de la iglesia o sea, Dios a través de su pastor levanta para servir en la iglesia, diáconos. Y más adelante vamos a mirar eso, un diácono. Un diácono no solo es el título, pero la función dentro de la iglesia en cómo sirve. Amén. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos de estas palabras. Por ejemplo, la palabra abad. Lo vemos en Génesis 25:23. Dice su palabra. Y le respondió Jehová, 2 naciones, él estaba hablando con Rebeca, y el Señor le decía, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Servirá, ahí está la palabra abad, H5647, es donde es servir. Y vemos ahí, porque sabemos que Isaú fue el hermano mayor y después el menor era Jacob. Y ahí estaba cumpliendo la profecía, lo que el Señor decía a Rebeca a través de en su vientre cuando estaba embarazada. Decía, el mayor servirá al menor. Y esto sabemos que el menor era Jacob. Pero ahí se ve esa palabra H5647, de servir. Luego vamos a mirar a diáconos. Diáconos. Primero lo vemos en 1 Corintios 3:5, donde dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? El apóstol Pablo ahí estaba hablando a un pueblo que estaban debatiendo que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y entonces el apóstol Pablo estaba hablando con esa iglesia y decía, ¿quiénes somos nosotros? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, él simplemente estaba diciendo al pueblo, somos servidores. Aquí, o sea, el pueblo quería decir que el apóstol Pablo, que yo creía en el apóstol Pablo, que yo sigo al Apolos, pero los dos son siervos, son consiervos. Y ahí es donde viene la palabra Heb 12:49, diáconos, esa palabra, servidores. Amén. Entonces, eso es lo que es servir. ¿Por qué servir? ¿Por qué? Y no como decir, ¿por qué? Como decía el pueblo en Malaquías 3, ¿por qué servir? Y después se van a sus vanas deleites de sus corazones. No, pero si pensámonos bien, o sea, servimos por agradecimiento. Qué lindo, amados, cuando ya el Señor nos rescata y nos da la salvación, nosotros correspondemos con el servicio. Mire, como dice aquí en Marcos 1:31, dice, Jesús se le acercó, hablando de la suegra de Pedro, su discípulo, se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Entonces, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos salva, o sea, de la reacción correcta que debemos tener es, ¿qué puedo hacer? Quiero servir, quiero, o sea, no hay manera de repagar al Señor por sus grandes milagros y misericordia sobre nuestra vida, pero sí hay una manera, amados, es con su servicio al Señor. Qué bonito, amén. Para adorar. Miren, amados, su servicio es una manera de adorar al Señor. Es una manera que podemos decir, Señor, aquí estamos. Aquí somos sacrificios vivos, dando su tiempo, su cuerpo, sus esfuerzos en el servicio. Usted está haciendo ese sacrificio vivo cuando usted sírvele al Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:12, perdón. Y aquí lo tengo en dos versiones porque quería poner énfasis en esa palabra. Mire, dice Éxodo 3:12 en la versión Reina Valera. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. O sea, el Señor estaba hablando a Moisés aquí. De que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero miren lo que dice el mismo versículo, pero en la versión La Biblia de las Américas, dice Éxodo 3:12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta.
cuando haya sacado el pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Qué lindo, amados. La verdad es que, y son las mismas palabras, esa palabra de servir. Servir es adorar. Entonces, mira, amados, muchas veces venimos a la iglesia y sentimos como, ¿qué vamos a hacer? O sea, uno tiene que, si estás en Cristo, su primer reacción va a ser servirlo. ¿Por qué? Porque su servicio es adoración al Señor. Amén. ¿Y cómo se le sirve? ¿Cómo se le puede dar esa adoración al Señor? Vamos a enseñarle con humildad. Y me refiero en la manera porque, mire, muchas veces decimos, mire, con tan solo agarrar una escoba, ir a barrer la iglesia, ese es sirviéndole al Señor. Amados, no tienes que esperar que el pastor te pone a orar en los cultos o te pone a leer una lectura. Con tan solo que agarras una escoba y comienzas a limpiar o recoger algo en la iglesia, eso es sirviéndole al Señor. Y mira, con humildad. Porque, o sea, no, yo no voy a hacer eso porque eso es no para mí. Yo voy a esperar que el pastor me da un título en la iglesia. Yo quiero ser diácono. Yo quiero levantar a ser un anciano ya. Pero mira cómo se le sirve al Señor con humildad, comenzando de lo más bajo. Dice su palabra en Mateo 20, versículo 26 a 28. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lindo. Y es algo tan impresionante cuando me pongo a meditar del Señor Jesús, sabiendo Él que Él, o sea, la profecía que Él era el Mesías, pero Él no vino para que el mundo le sirven a Él, porque decían, profetizaban que Él iba a ser el rey, que iba a venir y liberar todo este mundo. Pero Él no vino como un rey, más bien Él vino como un servidor, vino como un esclavo. Y qué lindo, amado, porque eso demuestra humildad. Y vino para servir. Y servir adorándole al Señor, amén. Cuando Jesús estaba en ese desierto y le dijo al diablo, vete Satanás, solo a Dios adorarás y a Él servirá. Ahí está su servicio. Estás demostrándole al diablo que solo vas a adorar al Señor con su servicio. Amén. Otra manera de servirle al Señor es con alegría y gozo en el corazón. Mira, amados, estoy sirviéndole, estoy gozosa, nerviosa, sí, pero estoy con mucha alegría dando esta enseñanza y gozo porque la verdad es que me apasiona la palabra de Dios y estudiarlo. Dice Colosenses 3:23 a 24, y lo tengo ahí en la versión Nueva Biblia Las Américas. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, gloria a Dios, y es con marcas de exclamación. Entonces dijo, a Cristo, hasta el Señor sirven. Esa es alegría ahí mismo. O sea, amados, o sea, si el pastor viene y le dice a uno, hermanito, necesito que usted me entra una hora antes del culto, por favor, para ayudarnos a poner la silla. Aleluya, amén, pastor, con alegría lo hago. No con ese,
Ok, pastor, ay, estoy cansado, bostezando una vez, pero no, más bien lo debemos de servirle al Señor con alegría y gozo. O tal vez le dice, siervo, vengo, nos ayuda con los niños y hay como 12 de ellos ahorita en el aula, por favor, ¿nos puede ayudar? No, pastor, no, uno debería cambiar su, aleluya, amén, heme aquí. Pero muchas veces, amado, los niños nos hacen temblar un poquito porque yo digo, ay, ¿será que esos niños uno se va a caer en el piso? Pero con todo, hacer todo con alegría. Y eso es lo que Dios mira, porque mira desde su corazón. Y ahí es donde se demuestra, o sea, dónde está su corazón con el Señor. Si usted va a tomar algo cuando usted va a servir y lo toma con malas ganas, ahí se demuestra el corazón. Pero hay una advertencia hablando de eso. En Deuteronomios 28, versículo 47 a 48 dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo del corazón, mira, lo dice la palabra, no yo, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás. Por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esa es una advertencia fuerte. Sé que se puso un poco feo el tema, pero es cierto, porque es cierto que cuando no servimos con el corazón, con alegría y gozo, se siente como una carga, amados. Y nunca debe de ser así cuando sirve al Señor. Por eso el Señor dice, sírveme con alegría y gozo. Pero si vamos a hacerlo de mala gana y no, mejor no lo hagas. Porque mire la advertencia de este versículo, mira, y qué tremendo, y que lo hacemos de mala gana. Imagina, o sea, usted sirviendo en la iglesia, ¿cómo se va a lastimar los demás, los que vienen y usted solo? Imagina poniendo un servidor en la puerta, que Dios le bendiga, hermano, y así recibiendo los hermanos que entran por la primera vez a la iglesia. Pero debemos de servirle cuando servimos al Señor con alegría y gozo en el corazón. Mire, amado, yo tengo un testimonio que personalmente, y no es para jantarme, pero yo recuerdo que en el principio, y yo no tenía trabajo en ese tiempo, pero yo quería servir en cualquier manera en la iglesia y pues me dio los baños, me tocó los baños a limpiar. En la iglesia, recuerdo donde yo estaba congregando por la primera vez, me tocó los baños y ahí estuve en el piso con una brocha limpiando los inodoros, imagínate. Pero cantándole a mi Señor. Y ahí es cuando escuchó la voz que yo cantaba al Señor, el pastor. Y el pastor comenzó a hablar conmigo, sierva, usted tiene una voz bien linda. Y yo ahí de abajo limpiando los inodoros del baño. Pero cuando Dios exalta al que le exalta a Él, Dios da honra al que lo honra a Él. Y qué mayor honra es servir al Señor con alegría y gozo. Me imaginaba que si yo estaba ahí amargada porque me tocaba limpiar los inodoros, nunca hubiera, o sea, el Señor puesto los ojos en mí por alabanza. Porque en ese tiempo yo decía, yo no puedo cantar. Imagina, pero mira, cuando uno sirve con alegría y gozo, el Señor honra al que honra a Él. Amén. Entonces, así es como se le sirve. La otra manera de servirle es con integridad y fidelidad, amados. No podemos andar un pie afuera, un pie adentro sirviéndole al Señor. Eso no va con las cosas de Dios. Mira lo que dice Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servir al Señor.
Por eso la palabra de Dios, Jesús, cuando Él vino, Él dijo, no podemos servir a dos dioses. No podemos servir el Dios de la plata, del oro y al Dios viviente. No, amados, tenemos que servir con integridad y fidelidad, ser fiel a Dios. No podemos tener, y mire, qué curioso que en este versículo habla de los otros dioses. O sea, yo diría, pondrle, no podemos andar en dos cosas a la misma vez. Es que le damos todo a Dios o nada. Amados, no podemos estar dando prioridad a otras cosas. No, nuestra prioridad tiene que ser el servicio al Señor. Él es Dios poderoso, tenemos que servirlo. Amén. Entonces, pues lo que pasa es que no sé si nunca le ha pasado a ustedes, pero cuando, cuando estamos poniendo otras cosas en el lugar de Dios y servimos a Dios, es como le estamos casi engañándole al Señor. Y podemos venir a traer ese, como decir, pecado, condenación de mentirle, de dar. Me imagino pensando ahorita mismo en Ananías y Zafira, como decía en el libro de Hechos, Ananías y Zafiras, ellos, o sea, básicamente pusieron en el lugar de Dios las ganancias de su casa y pensando que iban a servir a Dios, vendiendo su casa, guardando un parte de ese dinero para ellos mismos y dando el resto de esa ganancia a la iglesia. No, amados, eso más bien le trajo maldición, la muerte. Entonces ahí es donde dice servir con integridad y fidelidad, porque sabemos que Ananías y Zafiras engañaron. Ellos trataron, decían, vamos a guardar este parte de la venta de nuestra casa y vamos a dar este parte a la iglesia para parecernos bien, que estamos dando una gran ofrenda. Pero lo que el Señor quería es todo. Pero como engañaron, no sirvían con integridad, ¿qué fue lo que pasó a ellos? Tremendo. Entonces, cuando servimos al Señor, tenemos que servir con esa integridad y fidelidad al Señor. Amén. Ahora recordemos a quién servimos, quién estamos haciendo el servicio. Amén. Dice Efesios 6:7. Servid de buena voluntad, ahí está otra vez, del buen corazón, de alegría y gozo. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Mira, amados, no servimos al hombre, servimos a Dios. Y cuando hacemos algo, no lo estamos haciendo para el hombre, pero lo estamos haciendo para Él. Amén. Nuestro pastor, que el Señor le bendiga y lo usa. Amén. Él es nuestro pastor. Pero si hacemos algo y servimos a Dios. Lo estamos haciendo para Él. Muchas veces como cristianos cometemos ese error del humanismo, o sea, de mirar más al hombre que a Dios. Miramos a nuestros pastores, a nuestros profetas, a nuestros apóstoles y cometemos ese error de ponerlo en el lugar de Dios. Y no, ellos son siervos que Dios ha enviado, pero todo a nuestro servicio y lo que hacemos, no lo hacemos para el hombre, pero lo hacemos para Dios. Amén. Y muchas veces como ser humanos cometemos ese error y decimos, bueno, voy a hacer esto porque el pastor me mandó a hacerlo o el pastor me dijo y voy a hacerlo para ser visto por el pastor. Pero no, es no para el pastor que hacemos nuestro servicio. Recordamos siempre que es para Dios lo que hacemos nuestro servicio. Amén, amados. Hay veces también he escuchado testimonios, por lo cual hay veces que hay cristianos hoy en día que tanto fijen de hacer su servicio, no para Dios, pero para el hombre, para ser visto. Y en el día
Porque, amados, somos humanos, somos imperfectos. Su pastor, su pastora, nosotros somos seres humanos, cometemos errores, tenemos pies de barro. Y yo he escuchado testimonios o he escuchado cosas de que cuando un ser cristiano entra a una iglesia, sirve, pero cuando vea un error o algo en el pastor, ay, ya no quiero ir a esa iglesia. Entonces, ¿para qué está sirviendo? Se demuestra que usted estaba sirviendo no a Dios, pero al hombre. Sí, pero si nuestro servicio es para Dios, no importa cualquier error que comete un hermano o cualquier error comete el pastor, pero que sigue permaneciendo fiel porque usted está sirviendo a Dios. Amén. No lo hacemos para agradar a los hombres. Eso, no debemos de hacer ninguno de nuestros servicios para agradar al hombre. Porque mire, como vuelvo y repito, el hombre le puede fallar, pero Dios jamás le va a fallar. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, nuestro Señor. Y no fingemos fijemos, perdón, en las personas que pueden beneficiar. Es decir, ay, este hermanito aquí, bueno, yo le voy a servir un poquito más comida, pero el otro, no, va a solo recibir una cuchara. No, amados, no fijemos en quiénes van a beneficiar. Todos, si vamos a servir al Señor, tenemos que servir a cada persona de igual manera. Mire, por ejemplo, toma por ejemplo el samaritano. O sea, todos los sacerdotes lo vieron y caminaron y no querían ayudarlo. Pero cuando vino, bueno, no, fue el samaritano que recogió al hombre que estaba, el mendigo que estaba lastimado y lo limpió y lo vendó y lo llevó a un lugar de posarse para que se pone mejor. Muchas veces nosotros tal vez miramos al hermano que está de bienestar y vamos a servirle a él. Y el que no le servimos. No, tenemos que servir a todos igual, no fijando en las personas que salen de beneficio. Todos tienen que recibir el mismo tipo de servicio, no que, vamos a servirle con buen ánimo a este grupo de personas, pero el otro grupo no le vamos a dar la mano. No se puede hacer así, amados, porque el mismo que está entrando en la iglesia, si no le damos la mano como le damos a los hermanos que tal vez sí llevan tiempo, eso da mala imagen de la iglesia. Entonces no estamos sirviendo al Señor correctamente. Entonces dice su palabra en Mateo 25:44. Entonces ellos también responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? O sea, aquí lo que quiere dar por entender en este pasaje, porque los discípulos le estaban preguntándole al Señor, pero el Señor, la respuesta que dio el Señor es que cuando servimos a estos, le estamos sirviendo a Él. Tenemos que recordar que aunque el hermanito que tal vez solo lleva un día en la iglesia, a él mismo tiene que recibir ese mismo tratamiento. O si vemos a alguien que tal vez no está vestido o está hambriento, tenemos que servir. Todos lo servimos igual. No solo servimos al hermanito que está de bien, que lleva bien con todos los hermanos, pero servimos también al hermano que no está bien. Tenemos que tratarlos todos igual. Amén, amados. Entonces, este versículo nos enseña que servirle al cuerpo de Cristo es servirle a Cristo. Así que recordamos que cuando servimos a alguno de nuestros hermanos, le estamos sirviendo a Él. Amén.
La recompensa, y esto se pone bueno ahora, la recompensa del que sirve de parte de Dios. Amén. Lo que recibirá es honra, honra. Y como en ese versículo que yo leí en el principio, Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. O sea, le da honra. Cuando uno es un fiel servidor al Señor, el Señor lo honra. Recuerda el pasaje que dice, Dios honra a los que le honran a Él. Y nosotros honramos a nuestro Señor con servirle. Entonces Dios, la recompensa que recibirá de servirle al Señor es ese honra. Qué bonito, amados, porque yo he escuchado testimonios de personas que tal vez comenzando entraron y tenían una vida como casi de vagabundos. Pero cuando comenzaron a servir de Dios, el Señor comenzó a cambiar sus vidas en honra. Ya las personas no le menospreciaron, pero le miraban como hombres y mujeres respetables, con reputación. Eso es lo que hace el Señor. Cuando uno le sirve a Dios, le da honra. Mira, yo he escuchado testimonios de hombres que han entrado como drogadictos, como pandilleros, y cuando comienzan a servir del Señor, al Señor, perdón, ellos son hombres de honra, personas que todo el mundo les respeta, la comunidad les respeta, y eso es honra, esa es la recompensa de servir a Dios. Ya la gente no le te van a mirar igual. Cuando uno dice y con ese mismo como alegría, confesando que nuestro Señor es nuestro Señor y Salvador, y lo servimos a Él, eso es como le da una reputación entre la comunidad. Oh, este es un siervo de Dios. Y le comiencen a dar honra porque Él sirve a Dios. Ese es lindo, amados, la linda recompensa que el Señor da a sus siervos. La otra es integración al cuerpo de Cristo, y perdón, integración. O sea, en otras palabras, se une con el cuerpo de Cristo. Deuteronomio 13:4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y le serviréis, y a Él os uniréis. Qué lindo, porque es cierto que cuando servimos al Señor, venimos y no solo que somos uno, pero que nos unamos con el cuerpo de Cristo. Cuando un ser cristiano, cuando un hombre, una mujer viene a una iglesia y comienza a servir al Señor, se está uniendo a la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Y mira, eso pasa y eso es lo que se llama coñonía, ese coñonía, porque es cierto, ya cuando estamos en la iglesia y lo estamos sirviendo y usted está conociendo otros hermanos y hermanas de la iglesia y usted está sirviendo a su hermano y su hermana y comienza a formar un parte integral del cuerpo de Cristo. Y eso es bien lindo, amado. Ese es el llamado. Ese es su llamado. Cuando usted comienza a servir, usted comienza a dar cuenta del llamado que el Señor le ha dado a usted. Y se comienza a ver con el servicio que usted hace para el Señor. Y es que lindo, amado, porque comienza a formar, o como decir, una familia y todos nosotros, como imagina la iglesia, como la iglesia primativa en el libro de Hechos, como todos ellos se congregaban, se servían y se unaban cada día. Qué lindo. No hay nada más lindo de integrarse en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos de buscar en qué manera podemos servir en la iglesia, es servir porque ahí usted está ayudando a su hermana. Mire, que el pastor le pone como mujer de las puertas. Usted tiene ese privilegio de darle la mano a cada persona que entra y qué lindo y que se siente ese bienvenido de usted, que
que el Espíritu Santo le usa para dar esas palabras. Ese es algo bien hermoso, hermanos. Y eso es la manera que Dios va formando su cuerpo, su iglesia. Entonces usted, cuando está sirviendo, estás, como decir, jugando un papel bien integral en la iglesia para formar el cuerpo de Cristo. Usted está poniendo como su arena, su granito en lo que es la obra del Señor y ayudando para que se forma y se prospera. Amén. La otra recompensa es trae provisión y sanidad. Aleluya. Amados, tengo un montón de testimonios, pero por el tiempo no les voy a contar porque es cierto, sirviéndole al Señor, traiga provisión, traiga sanidad. Mira, amados, siempre me hace reír y no es para burlar, no, nunca, pero sí, yo creo que si el ser cristiano se dará cuenta. Y especialmente, yo recuerdo que escuché un pastor americano lo decía, que cuando él estaba creciendo, porque sus padres eran cristianos, que él decía, yo de niño nunca tuvo un día enfermo. Y él dijo, ¿por qué? Porque cuando mi mamá venía a mi cuarto, ella decía, estás sano en el nombre de Jesús, ahora levanta y sirve en la iglesia y eso te va a hacer sentir mejor. Y yo decía, pero qué es cierto. Muchas veces, amados, cuántas veces nos hemos servido al Señor y estuvimos enfermos, pero de repente saliendo de la iglesia nos sentíamos bien. Esa es la recompensa. Cuando Dios vea que nosotros estamos yendo la milla extra y estamos sirviéndole a pesar de dolores, dolencias, a pesar de malestares y que estamos ahí para servirle con todo el corazón, Dios da esa recompensa de sanarnos, como sanó la suegra de su discípulo, del apóstol Pedro. Dice su palabra aquí en Éxodo 23-25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Aleluya. Mire, esa es una tremenda recompensa de servir al Señor. Y cuando le servimos y de repente ya no se siente como ese calentón o lo que sentía ay, me dolían los pies y no, de repente levantando las sillas para tenerlo ya listo en la iglesia, ya se me quitó ese dolor de pies y espalda. Es que Dios es nuestro sanador. Y cuando Él vea que su hijo está ahí para servirle, Él lo va a sanar. Nos va a dar esa fuerza para servirle. Amén, amada. Solo tenemos que decir, no, yo no voy a quedarme en esa cama. Yo le voy a servir. Yo le voy a levantar y adorar a mi Señor. Dios vea eso en el nombre de Jesús. Amén. Y trae provisión, amados. ¿Cuánto tiempo le he servido al Señor cuando no estuve trabajando y estando ahí con el pueblo sirviendo? Nunca tenía necesidad, amados. Dios siempre proveía para algo. Mientras yo le servía, no pensaba de mi necesidad. Dios traía la provisión. Dios pagaba mi renta. Dios pagaba mi carro. Yo solo dedicaba a servirle día y noche en la iglesia. He visto testimonios, amado, he escuchado testimonios de lo que Dios hace para sus siervos cuando les sirven de todo corazón. Dios traiga provisión. Él nunca va a dejar sus hijos sin faltar, especialmente si están sirviéndole en la casa de Dios. Amén. Y hoy, bueno, perdón, esas son las recompensas de servir, amados. Y pues tenemos ese, como decir, ese llamado, amado, de levantarnos y servirle al Señor. Este es el año de deleite, amados, y creo que el Señor nos está mandando para tener ese cambio de pensamiento. O sea, somos esclavos, pero esclavos de amor.
amados, esclavos por amor a servir al Señor. Y cuando nosotros decimos, como predicaba el pastor el domingo pasado hablando, o este domingo hablando de ese amor, cuando tenemos ese amor, ya no miramos de todo servicio como un gran deleite, no miramos como es un trabajo, algo fuerte, pero lo miramos como una adoración hacia nuestro Dios. Y ese es el nivel, amados, que queremos seguir. O sea, y no solo buscando títulos, amados, o sea, servir en cualquier cosa. Me decía una hermana, yo tengo el anhelo de servirle al Señor. Y le dije a esa hermana, usted puede servirle al Señor. ¿Dónde estás? Usted le sirve con tan solo hablando y enseñando la palabra. Usted con su conducta le sirve al Señor, que usted le está haciendo fiel, obediente al Señor, lo está sirviendo, congregándose, viniendo a la iglesia, le está sirviendo al Señor, amados. Ese es el nivel, ese amor, venir a ese amor, tener para el Señor, para servirle sobre todo, no importa la circunstancia que estamos pasando en nuestra vida, pero ponerlo a un lado y servirle al Señor, Dios le va a dar la recompensa, amado. Bueno, vamos a orar en esta noche y darle gracias al Señor por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta enseñanza, Señor, que tú, Señor Dios mío, Padre, preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi amado Rey, porque cada día, Señor, tú nos demuestras, Señor, que, Señor, nuestra vida, Señor, hay un llamado, hay propósito, Señor Padre. Solo que tenemos que levantarnos y servirte, Señor Padre. Solo tenemos que levantarnos, Señor, y hacer tu voluntad, a obedecerte, Señor Dios mío. Enséñanos, Señor Padre eterno, muéstranos el camino a la obediencia, Señor Padre. Muéstranos el camino, Señor, para servirte, Señor, con humildad, Señor Dios mío, con alegría, con buen ánimo, Señor Dios mío, Padre eterno, con fidelidad y integridad, Señor Padre, siendo, Señor Padre, tus hijos, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Señor Padre, que en este momento, Señor, cada hermana y hermano que está escuchando esta enseñanza, Señor Dios mío, Padre, que están, Señor Padre, sintiendo, Señor, tu presencia, Señor, poniendo, Señor, ese, Señor Padre eterno, ese don de servicio, Señor, poniendo en ellos tu espíritu, Señor Padre, para que ellos se levantan, Señor, y te sirven, te adoran, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre, y que podemos, Señor Dios mío, ser una iglesia, Señor Padre, que te sirve, que te honra, Señor Padre, que te adora, Señor Dios mío, Padre eterno, con nuestros servicios, Señor Padre, así a ti, Señor, siendo usado, Señor Padre eterno, por tu presencia, Dios amado. Gracias, mi amado Rey. Perdónanos, Señor Padre eterno. Límpianos, Señor. Limpia todas manchas, Señor Padre, para que podamos ser, Señor, ese buen servidor, Señor Padre, que podemos presentarnos, Señor, delante de ti, Señor, sin manchas, sin arrugas, Señor Padre, como, Señor, tú, Señor, quieres, Señor, mirar a tu novia, Señor, la iglesia de Cristo. Gracias te damos, mi amado Rey, Señor, por todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oh, bueno, amados, muchas gracias por sintonizarse con nosotros en esta noche. Quisiera en estos momentos darle unos anuncios recordándole de la actividad, el servicio que vamos a tener de inauguración oficial de nuestra iglesia. Les invitamos, amados, les invitamos, no se quedan en casa, ven y a la casa del Señor, alégrense, ven a compartir ese tiempo
tiempo con nosotros. Vamos a tener el pastor Neftali como el pastor invitado que va a estar dando la palabra de Dios y vamos a gozarnos en esta noche y dedicar ese templo al Señor, creyéndole que el Dios va a hacer grandes, maravillosas cosas en ese santuario. Amados, y también le recordamos del el culto de domingo, que tenemos nuestro servicio a las 1 p.m. Le esperamos ahí en la casa del Señor. Que Dios le bendiga.